Aparte, aprenderemos cómo graficar las funciones. Existen dos tipos. El primero es el diagrama sagital. ¿Pero qué es? Consisten en unas curvas cerradas que relacionan los elementos de la partida con los elementos de la llegada mediante unas flechas. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos conjuntos. Este conjunto se va a llamar A y este conjunto se va a llamar B. Los elementos de A pueden ser A, B o C y de B 1, 2 y 3. Para que sea una función significa que los elementos de A se pueden relacionar solamente con un elemento de B. Significa que A se puede relacionar con 1, B con 3 y C con 2. Para que esto sería una función. Para que esto no funcione como función, significa que estos elementos A, B, que A se relacione con más de un elemento. Esto no es función. La segunda manera para graficar una función es el diagrama cartesiano. Este diagrama consiste en dos rectas perpendiculares entre sí que están contenidas por 4 cuadrantes y al cortarse es a lo que le llamamos las coordenadas. Entonces veremos una representación de un plano cartesiano. Entonces este va a ser el eje de la Y este va a ser el eje de la X. Entonces, pues como sabemos, los 4 cuadrantes, 2 de esos cuadrantes son números positivos y 2 de esos cuadrantes son números negativos. Supongamos que esta distribución va a quedar equitativa. Estos son los valores para la X y estos son los valores para la Y. Y así es como se podrá utilizar el plano cartesiano. Hay que tener en cuenta que B es el término independiente, M es la pendiente de la función y X es un valor que está en función de Y. Entonces ahora, para hallar el dominio de la función, el dominio son los valores que puede tomar X. Y el rango de la función son los valores que Y puede tomar. Algo muy importante es que en la función lineal el dominio y el rango son todos los números reales, positivos o negativos. Entonces vamos a decir que el dominio de la función son todos los reales, todo el conjunto de los números que pertenecen a los reales y lo mismo el rango. Vamos a ver que los números contenidos en la función lineal son todos los que van a pertenecer a los números reales. Para hablar de la ecuación corresponde a los f de x iguales a mx más b, donde m y b son números reales dados y b va a ser el punto por donde todas las rectas se van a encontrar. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer para hallar el dominio y cómo vamos a hacer para hallar el rango. Para hallar el dominio y el rango, lo primero que tenemos que hacer es la tabulación. ¿En qué consiste? Vamos a crear una tabla que estos números de x, en mi caso elegí estos números, son los que x va a ser reemplazada para hallar los valores que están para la función de y. Entonces tenemos, un ejemplo es, cuando es menos 4, entonces ponemos que menos 4 más 3 es igual a menos 1, o sea que f de x va a ser igual a menos 1. Si hacemos lo mismo en todos, nos va a dar que esto nos da 0, cuando x es menos 2 nos da 1, cuando x es menos 1 nos da 2, cuando 0 nos da 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya aquí tendremos las coordenadas de x y tendremos las coordenadas de y para poder graficarlo en el plano cartesiano. Un dato para tener en cuenta sobre el término independiente, o sea m, es que si m es menor que 0, su gráfica va a ser decreciente. Si m es igual a 0, la gráfica será constante.
Y si m es mayor que 0, será una gráfica creciente. Es decir, si es creciente, encontraremos que va en esta posición, si es constante, en esta posición, y si es decreciente, en esta posición. Para ubicar los puntos que obtuvimos en la tabulación, en el plano cartesiano, pues se unen las coordenadas de x con y. Entonces, cuando x es menos 4, y es igual a menos 1. Entonces aquí vemos que esto es menos 1. Y más o menos por acá está y, entonces este viene a ser el punto de encuentro. Cuando x es menos 3, y es igual a 0. Entonces y está en 0, x está en menos 3. Cuando x es menos 2, y es 1. Entonces aquí es x menos 2, así, está en 1. Cuando x es menos 1, y es igual a 2. Entonces se encuentran más o menos. Cuando x es igual a 0, y es igual a 3. En este punto exactamente. Cuando x es 1, y es igual a 4. Entonces tenemos 1 acá y tenemos el 4 más o menos por acá. Vamos a hacerlo así por encimita. Aquí está el punto de 4. Cuando x es igual a 2, y es igual a 5. Entonces tratamos de mantener. Cuando x es 3, y es igual a 6. Entonces aquí está 6, y aquí vemos a 3. Aquí está el punto de encuentro. Y finalmente, cuando x es 4, y es igual a 7. Y por último, vamos a trazar la línea. Cogí una ecuación que se asemeja más al mx más b. 3 y 1 fue como yo quise escogerlos, ustedes saben que son los números reales que les dan. Y x es cualquier número positivo o negativo. En mi caso yo escogí menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, vamos a hacer las operaciones para suplantar esto para que nos den los valores de y. Entonces aquí ya las operaciones las hice, entonces digamos 3 menos 2 más 1 es igual a menos 6 más 1, porque esto es 3 por 2 y esto es igual a menos 5. Entonces si vamos a reemplazar con cada uno de ellos, veremos que nos va a dar esos valores. Entonces ahora para graficar vamos a ir como lo hicimos en el ejemplo pasado. Entonces si x vale menos 2, y es igual a menos 5. Entonces vamos más o menos por acá. Aquí va a ser el primer punto. Si x vale menos 1, y es igual a menos 2. Por acá digamos, que se encuentra más o menos. Si y es igual a 0, si x es igual a 0, y es igual a 1, entonces el punto va a quedar aquí exactamente. Si x es igual a 1, y es igual a 4. Entonces vemos así, un poco torcido. Y si x es igual a 2, y es igual a 7. Aquí nos faltó el 7. 2. O sea, vean, este significa el número por donde va a pasar la recta. Entonces vamos a graficar. Una vez hecha la recta, pudimos observar que sí cumple, que al ser por y, sí pasa la recta en 1. Ahora veremos un último ejemplo. Ahora para el ejemplo número 3, vamos a coger una ecuación donde la m sea negativa, o sea, es decir que m va a ser menor que 0. Entonces, en mi caso, yo quiero elegir que f de x es igual a menos 2x más 1. Entonces, ahora para x vamos a elegir
cualquier valores. Entonces, en mi caso yo quiero elegir menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces se hace lo mismo. Vamos a reemplazar, digamos, el menos 3. Entonces, menos 2 por menos 3 más 1, que esto nos da menos 6 más 1, que es igual a menos 5. Menos 5. Y entonces este mismo procedimiento vamos a hacerlo con los otros números. Una vez vamos a hacer este ejemplo también con un número positivo. Entonces, digamos, menos 2 por 0 más 1 es igual. 2 por 0 da 0 más 1, esto es igual a 1. Entonces esto nos da 1. Y así sucesivamente vamos a ir reemplazando en la fórmula para hallar estos valores. Hola, mi nombre es Natalia Peralta y a mí me toca hablar sobre el dominio y el rango analítico. En este vamos a ver el primer caso, que es función lineal. Entonces se dice que f de x es igual a 3x más 8. Entonces, si vamos a hallar el dominio y el rango, se dice que la función tiene que ser acotada para que todos puedan ser reales. Entonces, si son reales, en ambos casos se cumpliría y se puede decir que se iría desde menos infinito hasta más infinito, y en este también se cumpliría la misma regla. Y aquí les voy a dejar una imagen de la gráfica. Bueno, en el caso número 2 vamos a hablar sobre la función racional. Esto quiere decir que f de x es igual a x más 3 sobre 2x más 5. Para hallar el dominio, se coge el número que está en el denominador. Esto quiere decir que lo que se vaya a reemplazar en x no puede darnos como resultado 0. Entonces vamos a coger este que está en el denominador y lo vamos a igualar a 0. Entonces esto quedaría de la siguiente manera: 2x más 5 igual a 0. Entonces quedaría 2x es igual a menos 5 y x que es igual a menos 5 quedaría sobre 2. Entonces, esto quiere decir que sería el dominio todos los reales excepto los 5 medios. Ahora, para hallar el rango, tenemos que despejar a y, que está en función de x. Entonces, copiamos la fórmula original, que es x más 3 sobre 2x más 5, y empezamos a despejar. Entonces colocamos la y acá, el x más 3. Este que está dividiendo pasaría a multiplicar, y quedaría 2x más 5. Acá se aplicaría la ley distributiva, entonces quedaría 2xy más 5y igual a x más 3. Entonces, ya una vez aplicada la ley distributiva, vamos a dejar a un lado las x y a un lado donde está y. Entonces acá quedaría 2xy menos x, esta está sumando, pasaría a la función al contrario. Acá quedaría 3 y este 5y pasaría al otro lado negativo, entonces quedaría menos 5y. Ya una vez esto se aplica la ley de factor común, entonces esto quedaría que x es igual a 2y menos 1, esto sería igual a 3 menos 5y. Entonces, esto que está multiplicando a x pasaría a dividir. Entonces quedaría x es igual a 3 menos 5y sobre 2y menos 1. Este sería ya el resultado al despejar x, entonces estaría x en función de y. Entonces, para hallar el rango, tenemos que coger lo que está dividiendo e igualar la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 2y menos 1 igual a 0. Entonces sería 2y igual a 1, y igual a 1 medio.
Entonces quiere decir que el rango son todos los reales a excepción de un medio. Bien, en este vamos a hablar sobre la función cuadrática, que es el caso 3. Entonces se dice que f de x es igual a 5x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces vamos a igualar esta ecuación a 0. Entonces se tiene que acá sería y igual a 5x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces es igual a 0. Entonces acá quedaría 0, 5x al cuadrado más 3x menos 10. Y esta y que está sumando pasaría al otro lado de esta. Bien, se debe tener en cuenta que esta es la representación de ax al cuadrado más bx, más c igual a 0. Entonces, cumpliendo esta regla, tenemos en cuenta de que a es igual a 5, b es igual a 3 y c es igual a menos 10 menos y. Entonces, vamos a tener en cuenta también la fórmula general, que es que x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, para poder reemplazar estos números, vamos a tomar lo que está dentro del radical. Esto tenemos que hacerlo mayor o igual a 0, porque esa debe ser la regla que se cumple cuando están en las raíces. Entonces, sacamos esto y quedaría b al cuadrado menos 4ac es mayor o igual a 0. Entonces ahora vamos a proceder a reemplazar estos acá. Entonces quedaría que 3 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 10 menos y. Esto es mayor o igual a 0. Entonces acá quedaría que esto es 9. Acá quedaría más 200 menos 20y, mayor e igual a 100. Bien, ahora vamos a despejar y. Entonces, cogemos que quedaría 20y mayor o igual a 0. Quedaría acá 209 y la y se despeja, quedaría 209 sobre 20. Entonces se dice que tiene rango son todos los reales, a excepción de 209 sobre 20. Bueno, en el caso 4 vamos a hablar sobre la función radical. En este se dice que f de x es la raíz de 10 más 5x. Entonces, en el dominio se dice que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces vamos a coger y vamos a igualar esto a 0. Entonces quedaría 10 más 5x es mayor o igual a 0. Entonces quedaría 5x mayor o igual que menos 10. Esto quedaría que es mayor o igual que menos 10 sobre 5. Esto quedaría que x es mayor o igual que menos 2. Entonces se dice que son todos los reales a excepción de menos 2. Bueno, ahora en el rango se dice que cuando hay un número positivo antes de la raíz, esto quiere decir que se iniciaría desde 0 e iría hasta más infinito positivo. Y cuando empieza un número negativo en la raíz, se cumpliría que serían todos los reales de menos infinito hasta 0. Bien, ahora vamos a hablar sobre la función inversa. En esta se dice que f de x es 2x más 3 sobre 5x menos 5, sobre 5 menos x. Entonces se dice que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces para hacer esto, vamos a igualar esta. Entonces podríamos 2x más 3 sobre
5 menos x igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Entonces vamos a hacer lo de extremo a extremo, interno a interno. Entonces cogeríamos 2x más 3 multiplicado por 5 menos x igual a 5 menos x multiplicado por 2x más 3. Entonces ahora vamos a hacer lo de productos notables. Entonces hacemos lo siguiente y así mismo con el otro. Entonces quedaría esto 10x más por menos menos, esto quedaría 2x al cuadrado. Esto quedaría más 15 más por menos menos 3x igual a 5 por 2, 10x, quedaría más 15 menos por más menos, esto quedaría 2x al cuadrado, y menos por más menos quedaría 3x. Entonces ahora se colocan los términos semejantes a un lado. Dejamos acá el 10x menos 3x y menos 2x al cuadrado, y a este lado pasaría, y acá pasaría el otro más 10x más 3x y más 2x al cuadrado, y al otro lado quedarían los que no tienen por los términos semejantes, que sería menos 15 más 15. Entonces ahora se empieza a cancelar, este sería con este sería con este, y esto nos quedaría. Entonces se deja que 10x más 10x es igual a menos 15 más 15. Se tiene en cuenta que la función es inyectiva, entonces vuelve y se toma la original, que es igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Entonces ahora se va a reemplazar lo que está en x, va a tomar lo y, entonces esto quedaría x es igual a 2y más 3 sobre 5 menos y. Entonces vamos a despejar ahora a y. Entonces esto quedaría que x 5 menos y igual a 2y más 3. Se aplica la ley distributiva, entonces esto quedaría x5 menos xy es igual a 2y más 3. Acá se aplica la ley del factor común, que sería 5 menos y igual a 2y más 3. Entonces quedaría 2y más 3 es igual a 5 menos y. Entonces acá ya está la otra función, y simplemente para hallarlas así, total y lo demás, se tendría que despejar esto por el rango, pues el dominio ya está. Una función cuadrática es una función que está definida por un polinomio en segundo grado. Es decir, fx es igual a x al cuadrado más bx más c, donde c es una variable independiente y donde a tiene siempre que estar en segundo grado, ¿sí? Entonces aquí podemos notar que ax está al cuadrado. Donde a, b y c son diferentes de 0. Y donde su dominio o el dominio de cualquier función cuadrática está en todos los reales. También se determina en variable de segundo grado, pero cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? En funciones definidas se podría decir que f es igual a x al cuadrado más b xy más c y al cuadrado más dx más y más f, siendo f su variable independiente. Entonces la función cuadrática está en dos formas. Cuando a es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Este es su vértice, es decir, el punto más alto, y este es su eje de simetría. Este es su eje de simetría
y este es el vértice, es decir, su punto más alto. Cuando la función cuadrática corresponde a tres factores o a tres funciones de secciones crónicas, quiere decir que x va al cuadrado sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y esto corresponde a las tres funciones crónicas. Aquí tenemos tres funciones, tres variables, que es cuando a es más pequeña o se acerca a cero, la gráfica se tiende a ser más ancha. Pero cuando el valor de a es más pequeño, entonces la gráfica se vuelve angosta. Aquí tenemos dos conclusiones. Y cuando a es positiva, la variable va hacia arriba, pero cuando a es negativa, entonces la variable va hacia abajo.